El murmullo de la gente que dormía en la calle se componía de ronquidos, quejidos de dolor, toses ásperas, voces que hablaban en susurros. Aquel sonido era la respiración del sector 4. Un jadeo hosco que junto con el frío de las primeras horas de la mañana eran los compañeros diarios de Bill Silver, en su vuelta a casa desde la oficina de modificaciones y cuidado urbano. Sus pasos eran lentos y el eco que producía le seguía de cerca. La baja temperatura no le molestaba, le hacía sentir despierto tras aquella horrible noche de trabajo, pero aquellos sonidos le hacían pensar en lo desprotegidas que estaban aquellas personas, en lo humillante que debía de haber sido dormir como un animal en el suelo de la misma calle. Se sentía afortunado de no tener que pasar por algo así. Le gustaría poder andar más deprisa, tanto para entrar en calor como para evitar ver más desgracia. Pero los pies no se lo permitían. En aquel gélido paseo no paró de encontrar más condenados tirados como desechos, intentando dormir y no morir de frío. Seguro que algunos no despiertan, pensó Bill. Había sido una jornada difícil, una noche que parecía no tener fin. Tenía demasiado trabajo con aquella masa de gente que llegaba desde otros sectores o ciudades, casi todos de otros sectores de Core, pero algunos condenados llegaban de Teas. Desde el gobierno central estaban ubicando a más condenados. La división de castas en Frigia era muy simple, todos eran considerados condenados hasta que se demuestre lo contrario. Las autoridades normalmente reprendían a los ciudadanos que utilizaban la expresión condenados para los no fiables, aunque sin demasiada seriedad. Con el tiempo, todos aquellos que no gozaban de los favores de la gran llama inmortal eran condenados. Los pocos que disfrutaban de esos favores solían ser funcionarios de muy alto rango, guardias de sector o ejecutores, y casi siempre eran los ejecutores los denominados muy fiables. La clase intermedia eran funcionarios de bajo rango, se clasificaban como fiables. Era casi imposible conseguir la clasificación de muy fiable, pero bastante sencillo pasar de fiable a condenado. La llegada de condenados a un sector donde escaseaba el espacio y los recursos hacía del sector 4 una enorme ratonera. Bill no podía evitar pensar que un fuego, un terremoto o una gran inundación podrían llevarse por delante a cientos, o en el peor de los casos millones de vidas. Una simple gripe podría acabar con la población de Core si se extendía lo suficiente. Su camino le llevó hasta una de las principales zonas residenciales del sector 4. Los edificios colmenas se encontraban en su máximo aforo, por lo que le habían dicho en la oficina donde le asignaban las tareas de modificación. Al entrar en cualquiera de las colmenas podría encontrar gente viviendo en los pasillos, incluso en las propias escaleras entre las plantas. La llegada de aquella ola de condenados transformó pequeños callejones sin salidas en alojamiento de 2 familias de humanos y varias familias de ratas. Al menos las ratas pueden elegir, pensó Bill. Las colmenas se convirtieron hace años en la solución por parte del dictador cuando llegaron los efectos de su ley del permiso laboral. Aquella ley dictaba que si un hombre, ya que esos permisos pocas veces eran concedidos a mujeres, quería optar a puestos mejores, debía aportar mano de obra a la economía de Frigia. Esa norma llegó de la mano de la ley en contra de los métodos anticonceptivos. Los altos edificios apodados como colmenas estaban compuestos por una veintena de plantas en las cuales bien podría haber una media de 12 o 15 apartamentos. Los pisos inferiores se destinaban a los ancianos y cuantos menos hijos tenías o peores eran tus recursos, se te otorgaba un apartamento en los pisos superiores. Uno de los lados del edificio no contaba con ventanas, ya que ese lado se destinaba a los mensajes de la gran llama inmortal. El único producto que se anunciaba eran las imágenes del propio Udo Delic. Publicidad sobre su propio régimen con mensajes como «trabaja para hacer una Frigia mejor», o «por el honor de la gran llama inmortal», o el preferido de Bill, «Frigia es el futuro». Ese lado sin ventanas de la colmena también era el destinado para los medios de comunicación, televisores instalados tras mámparas, y a los lados páginas de periódicos tras cristales que los ciudadanos podían leer a cierta distancia. Los medios de comunicación eran muy limitados, todos gestionados por ciudadanos con la clasificación de casta, muy fiable. Se reducían a un canal de televisión y un periódico. La doble moral sobre el uso de tecnología dejaba claro que usar máquinas avanzadas como los androides o dispositivos con conexión a una red de datos estaban prohibidos. Pero la televisión era legal y casi obligatoria. De camino a casa, Bill encontró varias pantallas enormes instaladas en los muros de las colmenas más altas. Algunas pantallas estaban muy descuidadas, con enormes puntos blancos o zonas negras muertas. La televisión era la tecnología más avanzada para los frigios. Bill pudo ver en distintas pantallas el mismo mensaje: «Extremen la precaución en el sector del 4 al 6, plaga de ratas de cola negra». El mensaje se proyectaba sobre imágenes
de condenados sin hogar que vagaban por el sector 4. El reportero que apareció en el centro de la imagen con un pin en la solapa de la camisa con el símbolo de la gran llama inmortal, acusó a los nuevos integrantes del sector 4 de ser los culpables de aquella nueva plaga. Era solo una verdad a medias. No eran los condenados los que eligieron vivir en el minúsculo espacio restante que quedaba en el sector 4, ni había traído las ratas tocando alegres melodías con flautas mágicas, pero sí que lo hacían sus desperdicios. Para estos roedores, los desperdicios humanos eran la alegre melodía. Atraían más ratas y otros tipos de roedores muy raros. Aquella falsedad que repetía la televisión sobre los condenados y sus ratas era algo que todo el mundo aceptaba como una realidad. No quedaba más remedio que aceptarlo. ¿Acaso les quedaba otra opción? Estaba tan rendido que incluso comenzó a tener ideas raras. Fruto de las frustraciones y el cansancio, la mente débil generaba pensamientos negativos. Le ocurría con mayor frecuencia desde que instalaron aquellos generadores. Sus pasos eran cada vez más cortos y lentos. El eco que producía comenzaba a variar de ritmo. Paró a descansar frente a un gran cartel que llevaba años viendo en su camino a casa. Estaba prohibido tocarlo o quitarlo de la pared. La condena era un billete de ida a un campo de reducción. Solo la lluvia y el sol se atrevía a intentar arrancar sin éxito aquella imagen de la gran llama inmortal. El cartel contenía un dibujo propagandístico de Iván Udodelic, con los clásicos colores negros y carmesí de los ejecutores. La cara de Udodelic se mostraba de perfil, con una sonrisa amplia mientras bajo sus manos familias frigias sostenían un letrero donde se podía distinguir una frase: el fuego de la gran llama inmortal de Frigia guiará tus pasos. Debajo el símbolo de la llama, pues a mí me debe de estar guiando en círculos, pensó Bill. Observó con detenimiento aquel cartel, tremendamente grande, y se preguntó a sí mismo si era necesario seguir haciendo propaganda de Udodelic. Si no estaba de acuerdo con él, estabas muerto. Si demostrabas estar conforme, pero ellos pensaban que no lo estabas, eras un condenado. Pero su mirada sobre el símbolo de la llama, aquel icono que aparecía en todos los documentos oficiales y en cada rincón de publicidad política de Frigia, el símbolo de Udodelic, una llama roja de 4 puntas. Pero Bill se admitió a sí mismo que, aun guiándole en círculos, todo eso era soportable. Ese sufrimiento merecía la pena al llegar a su casa y pasar tiempo, aunque fuera poco, con su hambrienta familia y un par de tragos de cerveza casera. No podía permitirse perder a ninguno de ellos. Ya había perdido a sus padres y hermanos, su familia hoy era todo por lo que él iba a luchar. A pesar de las largas jornadas de trabajo, de la tristeza en el camino de vuelta a casa, hoy ese cartel de la gran llama inmortal no iba a deprimirle. Sumergido en sus pensamientos y lamentaciones, fue incapaz de ver algo que había tenido cerca. Entre los contenedores de basura cercanos a la colmena donde vivía, escondidos en las sombras cercanas bajo el pequeño tejado que el edificio cercano tenía en la entrada, más de una docena de ejecutores esperaban pacientes. El uniforme negro se fundía a la perfección en la noche. Eran solo sombras que esperaban su momento, pero poco después del amanecer ya no estarían allí. Desde el tejado, justo enfrente de la colmena, un hombre que esperaba paciente, tendido inmóvil en el suelo, lleno de grava, apretó el botón de su comunicador. Tengo visual del objetivo. Todos preparados. Era la primera mañana de Damian Frigia. La joven estaba lista para salir de su minúscula habitación de hotel. Había comprobado que en Core todo lo que podía ser habitable era minúsculo. Tras salir de la oficina de la frontera, el señor Pack le permitió pasar por el hotel para dejar sus cosas. Aún quedaban algunos minutos para que Pack la buscara para su visita por la ciudad de Core a fin de comenzar con su falso informe para la Liga de Naciones, así que decidió tomarse un tiempo para ella misma. Su cerebro sintético era capaz de proyectar imágenes que solo ella podía ver. Ante sus manos, su sistema operativo le ofrecía distintas opciones. Sistema, inicia análisis de misión. ¿Qué sabemos sobre Traius Pack? Traius Pack es hijo del difunto asistente personal de Udodelic, Junius Pack, y el hermano del jefe científico de Frigia, Berrade Pack. Traius no parece ser un hombre peligroso. No supondrá un problema. Posiblemente solo está encargado de enseñarte lo que Udodelic quiere que veas y evitar que veas la peor parte de Frigia. No estoy tan segura de eso, teniendo en cuenta que es hijo y hermano de los 2 principales asesores de Udodelic. ¿Sabemos si su padre fue ejecutado? Negativo. Junius Pack murió de viejo y gozó de una vida larga y próspera. Todo un afortunado. ¿Has detectado redes de datos? Negativo. Si nos hemos cruzado con algo de tecnología desde que atravesamos la puerta del este, ha sido analógica. ¿Qué me dices de esas pantallas que están por todos lados? Usan señales de televisión analógica, nada digital. En Antri han caído en desuso. Es tecnología que ya era antigua en el viejo planeta Tierra. Seguimos a ciegas entonces.
Deslizó su mano por el panel de información que se proyectaba en su mente y llegó hasta el menú de comunicaciones. No había mensajes del exterior. No te preocupes, te avisaré si llega algo del exterior. Procura mantener la mochila cerca para que el camuflaje siga activo. La paciencia no es mi fuerte, ya lo sabes. Sistema, ¿crees que lograremos encontrar el sujeto 4? Tenemos un porcentaje de éxito moderado en esta misión. Uno de los inconvenientes es que no se nos ha permitido conocer todos los objetivos del operativo. Al menos tenemos claro que nuestro principal objetivo es terminar la misión que empezó mi abuelo. Acabar con ese cerdo de Udodelic y vengar a la tía Laia. Llamaron a la puerta, abrió y encontró a Traius Pack esperando al otro lado. Se ajustó las gafas al puente de la nariz con gesto de desprecio. Buenos días, señorita Shepard. Buenos días, señor Pack, dijo con una sonrisa tensa. ¿Hablaba con alguien? Pack introdujo la cabeza en la habitación y miró de un lado a otro. Con nadie. Acostumbro a hablar sola. Dicen que no es una costumbre muy sana. ¿De veras? En Antria no opinamos lo mismo, dijo Dami haciendo que Pack torciera la boca. Bajaron juntos las ridículamente estrechas escaleras mientras Pack informaba a la joven sobre sus actividades del día con tono jovial. Hoy comenzaremos nuestra visita por el sector 3 de Core. No sé si sabe, señorita Shepard, que encontramos con una de las mejores universidades del mundo en el sector 3, donde se forman los mejores ingenieros de Frigia, dijo Pack mientras agarraba con fuerza la carpeta donde guardaba toda la información sobre su itinerario, ajustándose las gafas al puente de la nariz. Esta misma tarde podremos visitar el hospital central del mismo sector. Abastece a los sectores 3, 4 y 5 por su enorme tamaño. Todos los habitantes de nuestro país cuentan con una atención médica de primera. Nuestro guía de la nación, la mismísima gran llama inmortal al que deseo una larga vida, diseñó el sistema médico y escolar de la nación. Mañana pasaremos al sector 5, donde encontraremos algunos edificios que usted podrá... ¿No vamos a visitar el sector 4? Interrumpió Damia con interés. Pudo observar cómo Pack tragaba saliva y se ajustaba las enormes gafas empujando con un dedo en el centro de la montura. Con ese gesto parecía buscar una respuesta que no sabía darle a la chica. Las órdenes que había recibido eran claras, nada de entrar en el sector 4. Todos los condenados de los sectores 1 al 5 habían sido arrojados allí. Además de la espantosa plaga de ratas, y las autoridades frigias no querían que esto apareciera en el informe de Antria. Orden directa de los hermanos Kur. Me temo que no está disponible para una visita, señorita Shepard. Pack buscaba las palabras en su cabeza intentando sonar convincente. Ahora mismo el sector 4 está experimentando algunas mejoras para ayudar a la vida de su población y me temo que no está en nuestra ruta en su visita. Espero que lo entienda. Además, ya se pactó con el ministro Wright cuál sería la ruta de su visita. Es imposible que visite todo el país. Señor Pack, estoy más que interesada en añadir a mi informe toda la información disponible sobre Frigia. Creo que, por los datos que me ha facilitado, el sector 4 debe ser el que tiene el mayor número de habitantes en la región de Core. La Liga de Naciones está interesada en conocerlo todo. Oh, no se preocupe. Si quiere conocer sectores muy poblados en nuestro viaje, podremos visitar la capital de Teas, también llamada Ciudad de Teas, donde podrá encontrar señorita Shepard. Prefiero que me llame Damia, dijo ella y Pack frunció el ceño. Damia, recuerda que esta actitud insistente no es lo que espera Pack de ti. No dejes que este hombrecillo sospeche. Sistema advirtió a Damia silenciosamente. Pues yo prefiero que me llame señor Pack, dijo este huraño. Esta vez fue ella quien frunció el ceño. Eso fue suficiente para generar miedo en el corazón del funcionario. El hombre tenía alguna necesidad de ser poco agradable en el trato hacia la chica. Durante su estancia en Frigia, la joven se preguntó en repetidas ocasiones qué miedo o falta de confianza en sí mismo debían de sentir algunos hombres, como Pack, para tratar de esa manera a las mujeres. No entendía esos comportamientos humanos. Ella se situaba por encima de esas complejidades. Como le decía, señorita Shepard, durante su estancia aquí podremos visitar la ciudad de Teas, que tiene una peculiaridad, dijo Pack al mismo tiempo que sonreía de forma burlona. Le escucho. Casi al 100% de la población de Teas es de raza negra. Todos son de piel oscura, ¿lo sabía? ¿Han aislado una parte de la población solo por su color de piel? Nadie les ha aislado, señorita Shepard. La gente negra en Frigia decide vivir allí para encontrar más gente como ellos. ¿Son acompañados por ejecutores en su camino hasta Teas?, dijo Tamia en tono crítico. Sistema proyectó un mensaje en la vista de Tamia. Cuidado, recuerda que tenemos ciertas responsabilidades. Las cosas aquí funcionan de una manera muy distinta como lo hacen en Antria, señorita Shepard, y no pienso aceptar más comentarios como este. Entiendo lo que dice, perdone. Pack, no volverá a ocurrir.
Es señor Pack. Recuerde, señor Pack. No quería hacerle enfadar, al menos no ahora. Así que continúe. Este continuó su camino y siguió al hombre mientras tomaba notas. Pasaron por algunas zonas residenciales del sector 3. En su primer día ya se había dejado de sorprender por la propaganda que asolaba todas las zonas del país. Debido a la considerable cantidad de publicidad, la repetición era inevitable, siendo la mayor parte de las veces redundante. No había ningún punto en su visita donde no pudiera encontrar un cartel, pantallas de televisión gigantes sobre los edificios de colmenas o en las paredes de estos, estatuas de Udo Delik, el símbolo de la llama o algunos de sus aliados durante la Guerra de la Ascensión o megáfonos que narraban las bondades de Frigia. Todos los frigios sentían verdadera devoción por su líder, al menos eso decía Pack. Llegaron a la universidad donde encontró una estatua del dictador al final de las escaleras que llegaban hasta la puerta. En la enorme escultura de piedra, Iván Dudalik montaba un caballo. Con la mano izquierda agarraba las riendas, con la derecha sujetaba una espada. Sobre la base que sostenía el caballo, grabado en una placa de metal, se podía apreciar: todo el agradecimiento del pueblo de Frigia es poco a Lord Iván Udodelik, gran llama inmortal de este país, por el desarrollo de esta universidad. El símbolo de la llama de nuevo bajo el grabado. Damia se preguntaba si existiría algún rincón de Frigia donde no hablaran de la gran llama inmortal. La visita a la universidad fue tediosa y aburrida. Pack estaba empezando a desesperarle. Todo allí parecía ser parte de un bien orquestado, decorado. El guía de Damia y los ciudadanos que se cruzaban en su camino creían haber convencido a la chica de que todo era real y legítimo. Ahora, señorita Shepard, déjeme guiarla hasta la biblioteca de esta universidad, donde guardaremos varios tesoros culturales que nos gustaría mostrarle. Cuando encontraron en la amplia sala, Pack dejó que vagara por ella y hojeara los libros mientras él hablaba con el guardia del sector encargado de vigilar la universidad. Le mostró el itinerario que iba a tomar. No le sorprendió encontrar que la mayoría de los libros contuvieran información modificada para ensalzar a Frigia, pero lo que sí le sorprendió fue que todos y cada uno de ellos estaban firmados por el mismo autor, Iván Udodelik. Cada libro que escogía lo hojeaba con rapidez delante de su visita para que el sistema pudiera copiarlo y analizarlo. Tras hacerlo con varios tomos, el sistema arrojó sus análisis. Ninguno de estos libros ha sido escrito por Udodelik. El estilo, forma y características son distintas, hasta cuando tratan los mismos temas. ¡Qué sorpresa!, murmuró Damia. Llegó hasta el final de la estancia, donde las dos puertas de cristal con una cerradura guardaba varios libros cubiertos por pequeños semicírculos de cristal sobre un atrail. Aquello le llamó la atención. Vaya, veo que ha descubierto uno de los tesoros de nuestra cultura, dijo Pack, que se había aproximado por su espalda. Parecen antiguos. Lo son, vienen de la mismísima tierra. No, estos libros en concreto, los originales, fueron copiados por los herederos de Frigia. ¿De la tierra, dice? Los libros originales se perdieron y algunos eran digitales, claro, pero los herederos quisieron conservarlos. Si cree usted que la universidad merece ser elogiada en su informe, posiblemente pueda dejarle verlos, dijo Pack, enarcando las cejas. Por supuesto, señor Pack. El guardia del sector estaba escuchando cerca de ellos, y un gesto de asentimiento de Pack fue suficiente para que supiera lo que tenía que hacer. Tomó el libro titulado Terraformación de Nuevos Planetas Colonia. Damia lo hojeó, pasando cada página delante de sus ojos para darle al sistema la oportunidad de copiar el libro. Lo tengo, hay algo que nos interesa. Damia ladeó la cabeza esperando saber más. Este tomo contenía información de la Tierra que podrá interesarle a tu padre. Le enviaré la información tan pronto podamos contactar. ¿Qué le parece, señorita Shepard? Más que interesante. Por fortuna para ella, la visita a la universidad había acabado. A pocos metros de la puerta encontraron a un conductor que esperaba junto a un coche enorme. Eso extrañó a Damia. Apenas había encontrado vehículos en Core. Los transportes públicos, siempre repletos de gente, no eran de agrado para el distinguido señor Pack, quien quería evitar que la joven hablase con nadie. Por ello, aunque este transporte consumía recursos económicos para la administración, de momento era el mejor. Solo necesitaremos unos minutos para llegar al Hospital Central de Core, un edificio que, visto desde la perspectiva de un pájaro, estaba formado por 8 segmentos que se unían por un extremo. 8 enormes edificios juntos que formaban una estrella. Se esforzó a fingir que estaba impresionada, pero Pack no pudo notarlo. La tranquilidad de la joven la empezaba a dar seguridad. El funcionario notaba menos miedo. Su mente y su cuerpo comenzaban a relajarse. Señorita Shepard, necesito usar uno de los lavabos. Por favor, aguarde aquí solo un par de minutos. Observó cómo Pack aceleraba su paso hacia una de las puertas laterales del pasillo donde se encontraban.
Posiblemente se había relajado demasiado. Un momento después recorría uno de los pasillos que Pac le sugirió que pasara de largo. Se dejó impresionar por la increíble labor que realizaban las enfermeras geriátricas, 2 mujeres casi tan mayores como las pocas personas a las que cuidaban. Solo 8 ancianos desorientados. Al entrar en el pasillo, un fuerte olor le golpeó, una mezcla de sudor, orina y sangre. La oscuridad cubría la mayor parte del pasillo. Si algún rincón contaba con iluminación, era responsabilidad de algún foco parpadeante. Contaba con numerosas habitaciones a cada lado, y Damia pudo comprobar que todas ellas superaban con creces su máxima ocupación. Los pacientes que no contaban en la relativa fortuna de estar en una de las habitaciones se alojaban en el pasillo. Hombres aquejados de traumatismos por accidentes, niños con fiebre alta, mujeres con dolores de parto. Cada paso al interior de aquel pasillo le horrorizaba cada vez más. Su documentación y estudios sobre Frigia le decía que Udodelic no era especialmente compasivo con sus súbditos. Sabía bien que los centros de reducción poco se diferenciaba de los mataderos, pero aquello lo superaba. Un detalle de las paredes y el techo captó su atención. Estaban insonorizados. En ese centro eran conscientes del dolor de aquella gente hasta tal punto que se habían tomado medidas para evitar oírlos. Sistema, guarda un video de lo que acabo de ver. Podremos usar estas imágenes más adelante. Video guardado. Un grupo de niños que se divertían con algunas bolas de papel advirtieron su presencia y se acercaron a ella con mirada curiosa. Algunos estaban cubiertos de vendajes, otros eran víctimas de mutilaciones recientes y un par de ellos sufrían enfermedades respiratorias. Sus padres les habían abandonado en el hospital como un acto de bondad. Sistema, dijo girando la cabeza para evitar que la escucharan. Estoy en ello, guardando video. Les sonrió e intercambió unas pocas palabras con ellos. Todos querían saber más sobre Damia, de dónde venía, quién era y por qué era tan distinta. Una de las niñas, una pequeña de piel muy pálida, pelo rizado y oscuro con ojeras muy pronunciadas, la acarició con cuidado el cabello. Eres muy rubia. Nunca había visto a nadie con ese color de pelo. Ya, no es un color habitual, ¿verdad? De donde soy yo, las chicas se cambian el color de pelo muy a menudo. Los niños pronunciaron un sonoro «wow», que resonó como una melodía agradable para Damia. Sistema no dejó pasar aquella ocasión. Tengo todo lo que necesitamos. Lo estás haciendo genial. Sus corazones son puros, pensó Damia. ¿Quién luchaba en Frigia por los más desafortunados? Dam le dijo que la chispa de la humanidad se encuentra en los corazones de los más desdichados. A pesar de ser una vida sintética, albergaba emociones en su interior y no pudo evitar sentir una profunda pesadumbre. Mientras hablaba con el más pequeño de los niños, este cambió su expresión, que ahora mostraba preocupación. En un solo segundo todos ellos abandonaron aquella zona del pasillo. Entraron por la puerta que encontraron más próxima o cruzaron la siguiente esquina hasta otro pasillo. Miró detrás de ella. El señor Park la observaba con severidad. Acompañado por 2 guardias de sector, los 3 proyectaban una sombra de terror sobre la sala. En aquel momento pensó que le encantaría lanzar por la ventana más cercana a aquellos 3 hombres. No en una orden concreto, los 3 a la vez, sin otorgar ventaja a ninguno de ellos. Hagamos esto por las vidas que podemos salvar. Solo un poco más de teatro, murmuró Sistema. No sabes cómo te lo agradezco, Sistema, susurró Damia. Un nuevo día empezó para Coy. Se levantó de la cama con la sensación de haber dormido mal, de haber tenido un sueño pesado. Con esto se equilibra la balanza. Otra vez aquella frase. Como una losa caía sobre su mente y de un solo golpe volvía a recordar todo como si él mismo hubiera vivido la experiencia de aquella niña. Enrico volvía a la casa. La ardilla jugaba con Beth. La luz azul le avisaba y morían al día siguiente, salpicando la ropa de la niña con la sangre de sus padres. Empezaba a preocuparse seriamente acerca del estado de su salud mental. Solo tenía 17 años. ¿No era demasiado joven para volverse loco? Fue hasta la cocina mientras intentaba no pensar en aquella pesadilla. Realizó un esfuerzo mental considerable para apartar aquellos pensamientos de su mente. Le hubiera encantado poder despertar en un futuro cercano, en uno en el que hubiera olvidado toda esa basura y no entrase en su cuarto ardillas místicas para arruinarle la cordura. Escuchó como su padre entraba en casa intentando no hacer ruido. Mientras le saludaba, preparó el desayuno. En ese momento, el resto de los integrantes de su familia, su madre y Hakon, entraron a la cocina. Por fin ha pasado ese día eterno, pensó Coy, que no podía ni quería volver a pensar en el día anterior y aún menos en esa maldita ardilla que sirvió como amuleto de la mala suerte. Al fin, un día normal, tranquilo, con toda su familia en la mesa, mientras su padre bromeaban con Hakon sobre el nuevo curso que estaba por llegar.
Neira, cielo, ha pasado por aquí, Elin. Hace días que no la veo y me preocupa, dijo Bill. Ayer mismo habló con Coy. ¿Qué me dices, pequeño? Ayudé al señor Lear con... Nos vemos en un próximo video. Que tengáis un hermoso día.